Ok, ingeniero. Buenos días, ingeniera. Vamos a, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto, porque lo que voy a hacer, les voy a poner casi que 1 o 2 ejercicios de cada tema para cubrir el contenido y después, entonces, vamos a hacer ejercicios. Bueno, pues si no tienen, entonces continuemos. Creo que esta fue la última que vimos, ¿verdad? Espérenme. Espérenme que tengo un problemita acá. Espérenme que es que no estaba viendo algo, entonces voy a volver a compartir. Espérenme un... Tengo que buscar la presentación de nuevo. Está. Hoy sí la pueden ver, ¿verdad? Ingeniera. Bueno, entonces creo que este ejercicio fue el último que hicimos de gases ideales. Y aquí hay otro ejercicio acá. Pidiéndoles algo que ya habíamos visto, y que como les digo, el contenido que ya vimos o evaluamos en los otros parciales, de repente les va a aparecer por aquí. Entonces dice que una mezcla de 2 gases contenida en un recipiente a 27 Celsius y 2 atmósferas de presión está formada por 2 gramos de dióxido de azufre y otros 2 gramos de trióxido de azufre. Y pide que se calcule el volumen que ocupa la mezcla, obviamente bajo esas condiciones, y la fracción molar de cada gas. Entonces, como les decía, fracción molar ya la vimos y que no les extrañe que de repente se vuelva a pedir alguna información, como les decía, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, este es para que ustedes, para empezar los cálculos, perdón, ¿verdad? Porque nos dice que tenemos 2 gramos de dióxido y otros 2 gramos de trióxido de azufre y que es una mezcla de gases. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular los moles de cada uno de ellos. Recuerdan que yo les decía que en gases siempre se trabaja con moles, ¿verdad? Entonces tenemos 2 gramos de 2 gramos de óxido de azufre y 2 gramos de trióxido de azufre. Entonces, para los moles, no me pregunten qué pasó con el valor del dióxido de azufre ahí, pero yo espero que ustedes lo tengan. Calculen que cuando menos acuerde por ahí me va a aparecer si es que no lo borré. Por favor.
Así no, así se despiertan un poco. 0.0312. Ajá. Bueno, téngalo por ahí porque probablemente yo lo tengo y en lo que le vi ahí la animación me lo salté. Perdón. Entonces tenemos los moles de ambos, ¿verdad? Y luego, como ya saben ustedes, se calculan los moles totales. Entonces tenemos los moles totales aquí. ¿Por qué? Porque tanto como nos pide volumen que ocupa la mezcla, y aquí nos dice que la mezcla son los dos gases, ahora que ya tenemos los moles totales y tienen las condiciones aquí, entonces perfectamente bien pueden calcular el volumen de la mezcla. Así que calculen el volumen total de la mezcla, ¿verdad? No sé si lo habré hecho bien, ingeniera, pero a mí me Ajá. dio 0.69 litros. Vamos a ver. Ahí está, mire. ¿Está bien? Porque solo es de sustituir, perdón. Como nos decía que era la total, y ya teníamos, o sea, el volumen de la mezcla y teníamos el total de moles, entonces N era lo único que había que calcular primero. Y ahora para calcular la fracción molar de cada gas, ¿qué es lo que van a hacer? Agarrar los moles Uh-huh. de cada uno de los gases y Uh-huh. dividirlo entre el total de los moles. Correcto, correcto. Eso es lo mismito, eso no ha cambiado, ¿verdad? Entonces también la fracción molar de cada gas ustedes la pueden calcular. Pues el del dióxido de azufre me Uh-huh. da 0.56 Uh-huh. Vamos a ver. y el otro me da 0.44. Sí, va a ir la centésima, ¿verdad? Es la del redondeo.
Pero está bien el ejercicio. Entonces, como les decía, si ya todo lo que vimos lo aprendieron bien, entonces obviamente no van a tener problemas a la hora de que se les pida algunas cosas con los gases, porque la única diferencia, les decía desde el inicio, es que estamos trabajando con gases y está involucrada la ley del gas ideal. Perdón, entonces vamos, como les mencionaba, vamos a avanzar y luego, cuando terminemos todo el contenido, entonces vamos a hacer únicamente ejercicios para lograr terminar todo el contenido, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con esto antes de continuar. De momento no, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, es que aquí miren, me salió atrasado, ¿verdad? Lo que sigue entonces es la ley de Dalton de las presiones parciales. Y ojo con esto, ¿verdad? Acuérdense que la teoría, que por cierto ya se me había olvidado, créanme, y ayer ya les desplegué el contenido en el campus de todo lo que es gases. Hay ejercicios resueltos, hay videos, está la guía, hay de todo hay ahí, ¿verdad? Pero recuerden siempre que la teoría es tarea de ustedes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esto de la ley de Dalton de las presiones parciales, nosotros tenemos, por ejemplo, acá, este gas de círculos rojos con un mezclado, y lo vamos a mezclar a una presión, miren acá, o temperatura, y se mezcla con otro color verde a otras diferentes condiciones, que es algo parecido a lo que nosotros teníamos, solo que en el anterior estaban a las mismas condiciones, ¿verdad? Aquí tenemos dos diferentes gases con diferentes condiciones. Entonces, al combinarlos, como en el ejercicio anterior, nosotros lo que tenemos es la mezcla de los gases a otras condiciones diferentes. Pueden observar aquí donde marca este manómetro o termómetro, no sé qué será, supongo que es un manómetro, donde están las presiones. Esto significa entonces que cuando nosotros utilizamos la ley del gas ideal para calcular, y cada uno, si son manómetros, ¿verdad? Entonces está sometido a diferentes presiones y volumen y temperatura son constantes. Entonces la presión que nosotros tenemos al final es la suma de ambas presiones. Y si utilizamos la ley del gas ideal, como les decía, para poder encontrar la presión de cada uno, lo tenemos aquí, miren, la presión de A es igual a NaRTV, donde Na es el número de moles de A, y lo mismo para B. NB es el número de moles de B. Aquí debió ser verde, ¿verdad? Para ser congruentes con este. Y entonces, como vimos anteriormente, la presión total es la suma de la presión en A y la presión en B. Y como esto es igual, nosotros podemos sustituir cada una de estas presiones por esta ecuación que está acá. Y hay que acordarnos también de las fracciones molares, ¿verdad? Que acabamos de encontrar. Entonces, significa entonces esto, como acá, miren qué es lo que pasa. RT y V son exactamente la misma en ambos, porque no está colores, se fijan que está en negro. Entonces, Na y Nb son estas de acá y podemos sustituirlos por las fracciones molares. Solo es una sustitución algebraica que se ha hecho porque, repito, RT sobre V se van a cancelar. De tal manera, entonces, que para calcular esta presión en A va a ser igual a la fracción mol de A por la presión total. Y la presión de B va a ser igual a la fracción de B por la presión total. O sea que es igual si nosotros tenemos la presión total y podemos encontrar la fracción molar, podemos encontrar la presión individual de cada uno de esos gases. Entonces lo tenemos aquí. La presión para un gas es igual a la fracción mol de ese gas multiplicado por la presión total. Y ahí va a depender de cuántos gases tengamos entonces para que nosotros podamos
como en este caso, sumar, ¿verdad? Aquí tenemos 12, hay 3, sumamos los 3 gases, hay 4, sumamos los 4 gases, etc. Y recordar la fracción molar, que por eso lo acabamos de ver. Entonces acá tenemos otro ejercicio relacionado, sencillo. Dice que una muestra de gas natural contiene 8.24 moles de metano, 0.421 moles de etano y 0.016 moles metano etan de butano. Y nos dice que si la presión total de los gases es 1.37 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial del propano? Butano, les dijera propano, ni me acuerdo de orgánica, ¿eh? Entonces tenemos nuestra ecuación. Aquí afortunadamente ya nos da la cantidad de moles, ¿verdad? Y nos da, miren, la presión total. Entonces, para la presión de cada uno de los gases solamente hay que multiplicar la fracción por la presión total. Y ya vimos cómo se calcula la fracción, ¿verdad? Aquí está la presión total. Entonces, vamos calculando la fracción de cada uno. Aquí está, la de propano, porque nos pide la del propano específicamente. Entonces, es la cantidad de moles entre la suma de los moles que nosotros tenemos en el ejercicio. Eso nos da 0.0132 y luego solo se sustituye en esta ecuación, miren. Y hay que acordarse que las fracciones no tienen unidades y por esa razón al multiplicar por la presión total, entonces nos queda unidades de la presión. Ahí está, ¿verdad? Y se me corrió un poquito, 0.0181 atmósferas es la respuesta que nosotros tenemos. Y de esa manera, entonces podemos ir calculando las presiones parciales de cada uno de los gases. Este, como les digo, es un ejemplo bien sencillo para que ustedes miren cómo se van calculando estas presiones parciales. Después vamos a hacer ejercicios, repito, ¿verdad? Obvio que si no tuviéramos los moles y tuviéramos la cantidad de masa, ya saben ustedes que por el peso molecular, esa masa se convierte a moles y al final vamos a tener nosotros que calcular siempre la fracción de cada uno de esos gases. Aquí hay otro. Dice que hay un recipiente de 20 litros de capacidad que se mantiene a una temperatura constante de 30 Celsius. Se introducen 2 litros de hidrógeno a 2 atmósferas de presión y 20 litros de nitrógeno a 4 atmósferas de presión. Calcule, dice, la presión total que ejerce la mezcla gaseosa en el recipiente y las presiones parciales de los gases. Miren aquí, después de extraer del recipiente 2 litros de la mezcla gaseosa a una atmósfera de presión, pero manteniendo constante la temperatura. Y aquí disculpen estas letras, ¿verdad? Pero como estas cosas están en inglés, siempre le hace la corrección a uno como que sea en inglés. Estas son las plantillas de las diapositivas. Entonces, miren, este ejercicio es similar y diferente al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si tenemos volumen, tenemos presión y sabemos, tenemos temperatura y sabemos de cuál es el gas, ¿qué es lo primero que hay que encontrar aquí para hacer el inciso A, digamos? ¿Qué es lo primerito que van a calcular para ya ir dando respuesta al inciso A? Si me pusieron atención y no estaban dormidos. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Ahora ya nadie quiere participar. Sacar los moles, ingeniero. Ajá, ¿los moles de qué? Del hidrógeno y del nitrógeno. Correcto, los sacan separados porque se fijan, son presiones diferentes.
¿Cómo lo van a calcular? ¿Usando qué van a calcular los moles? El peso molecular de cada uno de ellos. No, porque mire las condiciones. La ecuación del gas ideal. Exactamente, con la ecuación del gas ideal. Acuérdense que es volumen. Para calcular los moles usando el peso molecular deben tener masa. Y acá tienen volumen, perdón, con las condiciones de presión y temperatura. O sea que aquí no pueden calcularlo directamente utilizando el peso molecular, sino que deben utilizar primero la ley del gas ideal y encontrar cuántos moles hay de hidrógeno y cuántos moles hay de nitrógeno. Bueno, aquí está, miren, los moles de nitrógeno. Aquí está la ecuación del gas ideal, 2 atmósferas, los 2 litros que tenemos de hidrógeno, R, y la temperatura que nos dice que son 30 Celsius. Entonces tenemos los moles de hidrógeno. De igual manera, sacan los litros de nitrógeno con la diferencia que la presión no son 2, sino que son 4 atmósferas. Ingeniera, Dígame. pero el volumen del nitrógeno, ¿por qué 20 litros? Si el ¿Y dónde recipiente dice? solo... ¿Dónde dice que son? Ah, aquí, perdón, aquí. Ajá, Ajá, sí. pero si el recipiente solo contiene 20 litros, Ajá. Y se acuerda que era, ¿cómo se llama? se comprime entonces. Exactamente. Y acuérdese que los gases no tienen volumen propio, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿verdad? Aparte que, creo ver, sí, son 20 litros. Aquí está. Y aquí no es como el agua. Si usted tiene, por ejemplo, 22 litros de agua, no le van a caber en un recipiente de 20 litros, ¿verdad? Porque sí tiene volumen propio, los líquidos. Pero en el caso de los gases, no. Entonces usted puede tener 40 litros y los va a comprimir en un recipiente de 20 litros, por ejemplo. Esa es parte de la teoría.
Ingeniero, Dígame. pero para el inciso A que nos pide la presión total que ejerce la mezcla, ya que ya Ajá. sacamos los moles, entonces sería con la suma total de los moles para así Correcto, despejar para despejar correcto. la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, como le pide esa presión total, entonces tiene los moles totales y miren el volumen, tiene el volumen total que usted va a tener ahí, ¿verdad? Y tiene la temperatura. Entonces, ahí están los moles totales. Espérenme un segundito, que solo quiero contestar aquí que me están llamando para decir que estoy ocupada. Como nos piden, repito, ¿verdad? La presión total, calculamos, es que no puede sumar las dos presiones, porque tiene diferentes volúmenes. Déjenme, miren, ve, me voy a regresar un poquito, porque ¿quién fue que me preguntó? Vamos a ver. Erin, ¿verdad? Para responder una pregunta de Erika, me dice que por qué no solamente sumo las presiones. Entonces, si recuerdan, aquí tenemos, ¿ven? Por esta ecuación, que la presión total es igual a la fracción molar por la presión parcial de cada uno. Entonces, aquí está, necesito los moles totales. Y tengo acá, por ejemplo, ya la presión total, que son 3.381 moles, el valor de R, la temperatura, que son 30 Celsius, y el volumen total, que son 20 litros. Eso da 4.2 atmósferas. Si ustedes solo suman 4 y 2, les va a dar 6, lo que no es cierto, pues, porque no es que solo las vamos a sumar. Acuérdense que cada gas ejerce una presión específica. Si tuviéramos nosotros, para sumarlas deberíamos de tener exactamente el mismo gas. Ahí sí podría sumar yo, pero como son diferentes gases a diferentes presiones, no puedo sumar. Necesito la ecuación del gas ideal. Entonces, esta es la presión total, que es el inciso A que andamos buscando. No sé si entendió esa parte, Erin. Erin, ¿la entendió? Ok. Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? Ya tenemos el primero, le entendieron todos, ¿verdad? Esta parte de cómo calculamos la presión total. Ingeniero. Bueno, entonces sigamos con la siguiente, que nos pide la presión parcial de los gases después de extraer del recipiente 2 litros de la mezcla. Y miren qué es lo que tenemos. 2 gases separados, ¿verdad? Que se mezclan en un recipiente. Y después de mezclarlos en ese recipiente, o sea, tenemos así, los mezclamos y ya mezclados nos dice que hay que sacar 2 litros de los que están mezclados a una atmósfera de presión. Entonces aquí nos está cambiando de nuevo la presión, pero manteniendo constante la temperatura. Para hacer esto, entonces, tenemos que calcular primero la cantidad de moles que se van a extraer. ¿Por qué? Porque nos dice que vamos a extraer 2 litros. Entonces calculamos los moles, miren, una atmósfera, porque nos dice que es a una atmósfera que lo vamos a sacar, esos 2 litros que están aquí, y las condiciones R y la temperatura que no ha cambiado. Entonces, realmente, estos 2 litros de mezcla que yo debo sacar a una atmósfera
son 0.080 moles que yo voy a extraer de esa mezcla gaseosa. Entonces, ¿qué cantidad de moles me quedan? Me quedan los que yo tenía menos los que voy a sacar, que ya calculé que eran 0.080. O sea, lo que me va a quedar es 3.301 mol. Esto es lo que me queda. Una vez que yo sé cuánto es lo que me queda, calculo la nueva presión, porque la presión cambió. ¿Verdad? Al sacarle moles, obviamente voy a cambiar la presión. O la presión cambia, mejor dicho. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva presión? 4.1 atmósferas. ¿Cómo la calculo? De nuevo, usando la ley del gas ideal, con la cantidad de moles que me quedarían cuando yo haya sacado estos 0.080 moles. Y miren, aquí está, ¿ve? Los moles que me quedan, R, temperatura y el volumen total, porque eso no ha cambiado, los tengo en el mismo recipiente. Entonces tengo una nueva presión de 4.1 atmósferas. Y ya con eso, que es la presión total, entonces se procede a sacar la fracción de cada uno. Y esto ya lo pueden sacar ustedes, ¿verdad? Aquí solo tengo las respuestas. Traten de sacar la nueva presión, por favor. A ver si les dan esos valores. Porque ya tienen los moles. Miren, aquí están los moles. Perdón, aquí los moles totales. ¿Dónde están? Aquí. Estos son los moles totales que quedan. Y aquí tenemos los moles individuales de cada uno, ¿verdad? Entonces van a dividir estos moles totales entre los moles que nos están quedando. Entonces calculen las fracciones a ver si da esos mismos valores, por favor. Ingeniero, Dígame. para el hidrógeno a mí me dio 0.050 y para el nitrógeno 0.973. Sí, son las fracciones, ahí creo yo lo que... Sí, lo la que cambia. diferencia de puntos decimales, sí, en todo caso. Sí. Okay. Bueno, entonces si se fijan, este ejercicio es un poco diferente, pero se utiliza exactamente lo mismo que hemos estado viendo. O sea, no hay nada que no hayamos visto. Yo por eso insisto en que en química es diferente probablemente a otras clases que ustedes lo que van viendo lo van descartando. Aquí todo se vuelve a juntar de nuevo. Entonces nada de lo anterior se va a descartar. Y la insistencia mía, ¿verdad? Que si no le entendieron desde un inicio, no le van a entender ya a estas alturas del partido en algunas cosas. No sé si tienen dudas con este ejercicio. Ingeniero, la fracción molar es los moles que ya tenemos entre los moles que nos quedan al final, Exacto. con la extracción, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y acuérdense que, bueno, sí, ¿verdad? Que ya tienen la presión total y para calcular la fracción, entonces es presión total
entre presión parcial, si tuviéramos nosotros la presión parcial también, ¿verdad? Hay varias maneras de poderlo hacer. Con estos moles totales o sacando la presión parcial de cada uno de ellos. Si tenemos los moles, obviamente. Lo que pasa es que aquí no sabemos ya de los que quedan, de estos 3.301, no sabemos nosotros cuántos son de cada uno ya. Habría que volverlos a sacar. Pero hay diferentes caminos, ¿verdad? Lo interesante es que usen esas ecuaciones. Entonces, no sé si siguen teniendo dudas. ¿O no hay dudas? ¿O son todas las dudas porque no han estudiado? No han empezado de nuevo. Ingeniera, pero no quedaría todavía calcular las presiones parciales. Es que lo puede hacer por diferentes métodos. Usted puede calcular las presiones parciales, pero acuérdese que la presión parcial es la fracción molar por la presión total. Pero como acá solo nos pide la fracción de este y ya tiene los moles totales, ¿verdad? ¿Cómo va a calcular la presión parcial si no tiene la fracción molar? O sea que tiene que volver a hacer esto entonces. Tendría que volver a hacer esto, ¿verdad? Esto que está al inicio, con esto, pero son moles totales, mire. ¿Cómo va a saber cuántos moles de cada uno hay? Bueno, podría ser con esta presión, con el volumen de 20 litros, porque allí los tenemos, R y T. Entonces saca los moles, saca las fracciones y entonces puede encontrar esto, pero al final viene siendo casi lo mismo. Entonces, ingeniera, Sí. haciéndolo de nuevo, cambiaría el dato, por ejemplo, de los moles de hidrógeno. Sí, si lo hace de nuevo le va a cambiar, obviamente, porque aquí tiene, mire, 2 atmósferas de presión y ahora va a tener 4.1 atmósferas de presión. Le tiene que cambiar. Para ambos sería la misma presión. Entonces, si para ambos va a tener la misma presión y va a tener el mismo volumen y va a tener el mismo R y va a tener la misma temperatura, entonces, ¿para qué lo va a hacer utilizando N? Le va a salir lo mismo. Bueno, ahí lo voy a dejar pensando, pues. Y las presiones, bueno, una vez que tenemos las fracciones, ¿verdad? Porque lo que nos pide son presiones parciales. Entonces, una vez que sacan las fracciones, porque eso es lo primero que hay que sacar, entonces, obviamente, como ya está la presión total que les decía yo de acá, pueden sacar entonces la presión parcial de cada uno, porque es fracción molar por presión total. Entonces, aquí están las dos presiones. Obviamente, la suma de esta parcial más esta parcial de aquí le da esta que es la presión total, porque de ahí es donde sale. Porque el ejercicio lo que me pide son presiones parciales, no fracciones, ¿verdad? Dígame, Roberto. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Me tengo que retirar de la clase porque tengo clase presencial lunes y martes a las 9. Entonces debo irme a la universidad. Okay. Sí. Ponga presente ahí.
Gracias, ingeniera. Feliz día. Bueno, igual. Ingeniera, fíjese Sí. que me tengo que desconectar porque mis datos me están fallando. Ya solo tenía como 1 GB y no tengo Wi-Fi. Entonces, por eso le puse presente ahí. Ok, está bien. Gracias. Bueno. Bueno, ¿se entendió este? ¿Jóvenes? Sí, sí. Ok. Ingeniera, al sacar los 2 litros en el inciso B, no cambiarían los moles de nitrógeno y hidrógeno, y la fracción mol sería distinta. Bueno, aquí están, ve, aquí están calculadas las fracciones, mire, por eso se calcularon primero fracción mol de hidrógeno y fracción mol de nitrógeno. Si usted calcula, aquí al inicio no teníamos las fracciones, ¿verdad? Pero si usted las saca, si usted divide .161 entre 3.381, va a ver que es diferente a este valor. ¿O no? Es que no tengo calculador, ¿qué a mano? Déjenme ver que no me gusta usar el celular para eso. Vamos a ver. 0.381. Y entonces ahora serían 0.106. Es que no estoy acostumbrado a usar el celular. Entre punto cero. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Acá, si todavía no le entienden, que miren, estos eran los moles totales iniciales, ¿verdad? Hasta aquí creo que estaba claro. Cuando se hace este cálculo, los moles que a nosotros nos quedan ahora en vez de 3.381 son 3.301 mol. Estos son los moles totales. Entonces, ¿cómo van a calcular esta fracción de acá? Solo van a agarrar estos moles de hidrógeno y estos moles de nitrógeno y los van a dividir entre los moles que quedan. Porque acuérdense que lo que nosotros hicimos fue sacar una mezcla. No estamos sacando solo moles de hidrógeno o solo moles de nitrógeno. No sé si me entienden. Sino que sacamos una muestra mezclada ya. Pero la cantidad de moles iniciales de cada uno de ellos, estos, son los mismos que vamos a tener al final. No sé si me entienden eso. O sea, imagínense ustedes tienen, de nuevo, ¿verdad? Imagínense que tienen azúcar, bueno, pero son gases. Pero se lo voy a poner por un ejemplo así, ¿verdad? Si ustedes tienen azúcar y café y lo mezclan y tienen esto, 3.381. Después ustedes se sirven una taza de café. Entonces la taza de café la sacaron. Y les queda entonces dentro de la percoladora, digamos, o dentro de la cafetera, les quedan estos 3.301. Pero ¿cambió la cantidad de café que les quedó adentro de la percoladora? ¿Cambió la cantidad de café o no? Sí, ¿Ah? sí, ingeniera. ¿No escucho? Sí, sí cambió. Claro que no. No cambió. El líquido sí. El volumen de la Ajá, el volumen mezcla sí. disminuyó. La cantidad de café, de nuevo, ustedes hagan café y le echan 4 cucharadas de café y obviamente le van a echar agua, ¿verdad? Y obviamente a los que les gusta le van a echar azúcar. Entonces, si ustedes tienen 2 tazas ya de café mezclada con agua y con azúcar, en su percoladora que mide 4 tazas, y ustedes se sirven una taza,
obviamente el volumen disminuyó, pero la concentración de café que les quedó en la percoladora y la concentración de azúcar que tenían en la percoladora les cambió. La concentración no va a cambiar, ingeniera, Bueno, pero ya sacó contenido, entonces tendría que bajar la claro, cantidad pues de eso moles. mismo pasa aquí. Yo estoy sacando contenido de la mezcla, de los dos mezclados, o sea, disminuí la cantidad de la mezcla, pero yo no saqué solo hidrógeno, ni saqué solo nitrógeno. Yo no sé cuánto saqué de cada uno porque estaban mezclados. Es como que yo les diga, me sirvo una taza de café y en vez de tener ahora las 4 cucharadas de café que yo puse, ahora solo tengo 3, ¿cómo voy a saber cuántas tengo? No puedo porque ya las mezclé. Lo mismo sucede acá. Es como que la concentración inicial no cambia, pues, de cada uno. ¿Se acuerdan? Disoluciones. Le ponen 2 disoluciones con 2 diferentes concentraciones. Las mezclan. Sacan un volumen, pero en la mezcla tienen la misma concentración. Lo que sacaron en la taza y lo que le queda en la percoladora tiene exactamente la misma concentración. Entonces, lo único que ha cambiado es como el final, la cantidad de mezcla que tienen. Pero el inicial de hidrógeno y el inicial de hidrógeno sigue siendo igual. Entonces, para calcular la fracción, solo tienen que dividir esto entre el total que calcularon ahorita y les da 0.048. Y luego para el nitrógeno tienen estos moles y lo dividen entre los moles totales, que ahora en vez de ser 3.381, son 3.301. Y por eso da 0.952. Ahora la fracción cambió mínimamente. ¿Por qué? Porque lo que se extrajo fue bien poquito. Si ustedes comparan 3.381 y le van a quitar 0.080, realmente el cambio en las fracciones es mínimo. O sea, si esto hubiera sido, por ejemplo, 1.24, imaginémonos, probablemente ahí si ustedes vieran el cambio más radical y esos valores de fracciones hubieran cambiado drásticamente. Pero lo que se extrajo es bien poquito de la mezcla. No sé si tal vez esa es la confusión que tienen, que la fracción es bien similar a la que tenían acá. No sé si eso es lo que los confunde o no le terminan de entender. O está claro, porque ahí quedaron todos callados. Yo sigo confundido porque para mí debe bajar la cantidad de hidrógeno y nitrógeno. ¿Cómo va a cambiar si usted no le está sacando? Es que cambió la mezcla. Una vez que usted los mezcló, no los puede separar. Ya no los puede separar. Es como que ustedes hagan un pastel y le agreguen 5 huevos. Y cuando el pastel ya está listo, ustedes pretendan sacarle un huevo a la mezcla. ¿Cómo se lo van a sacar si ya está mezclado? No pueden. Lo mismo sucede acá. Ya está mezclado. Lo único que nosotros podemos es sacar el total de la mezcla del pastel. Ustedes se comen un pedazo, ya no se lo van a devolver, pues lo mismo sucede aquí. Pero la cantidad, imagínense ustedes el pastel de nuevo y ustedes le quitan un pedazo de pastel. Ha cambiado los 5 huevos que ustedes le agregaron a la mezcla. Si se comen un pedazo de pastel, ¿cambió la cantidad de huevos y de harina? No cambió, pues. ¿Sí o no? No, ingeniero. Bueno, lo mismo sucede acá. Mezclaron los gases y les sacan un pedazo, pero la cantidad de hidrógeno y la cantidad de nitrógeno sigue siendo exactamente la misma que tienen ahí. Eso no cambió. No sé si así entienden un poquito mejor. Ingeniera, lo que yo me imagino es que hay como usted dijo, el café y el azúcar, ¿va? Al sacar la taza de café,
no me va a quedar agua o no me va a quedar menos concentración en el café en el que tenía la percoladora. Correcto, va a tener la misma concentración en la percoladora y en la taza. ¿Verdad? A no ser que a la taza le agregue más agua, y sí le cambió la concentración. Pero ¿cómo sabe usted, por ejemplo, si la taza que usted se sirvió tiene 1 cucharada o 2 cucharadas de café? No puede saberlo. De las 4 que le agregó, ¿cuántas tiene la taza? No sabe. No Bueno, sé si ahora sí se entiende. ¿Se entiende mejor? Dígame, Yeltsin. Pero si es una mezcla homogénea, si le eché 4 cucharadas a las 4, a la percoladora que tenía 4 tazas, entonces no sería 1 cada una. Si es una mezcla homogénea. Bueno, pero es que no sé hasta dónde la mezcló, pues. En teoría debería tener 1 de cada una, pero ¿qué tal y le echó más agua o menos agua? Depende de cómo le gusta el café. Tiene razón. O sea, si ustedes le dicen a mi esposo, le saca 2 tazas de las 4, ¿verdad? Si me dice a mí, yo saco 6. Y las 4 cucharadas siguen estando dentro de la percoladora. Y de nuevo con el pastel es el mismo caso. Le ponen 5 huevos, le ponen 1 taza de harina y hacen el pastel y se comen un pedazo de pastel. ¿Cómo van a saber ustedes? Les tocó 1/3 de huevo, les quedó 5 gramos de harina, no saben, porque ya todo está mezclado. Pero los 5 huevos ya los pusieron, pues. No sé si así se entiende más. Sí, genera. Bueno, espero que sí. Porque repito, la mezcla final es lo único que ha cambiado acá. La concentración inicial no, y teniendo las fracciones, obviamente con la ecuación pueden encontrar las presiones, que esa es la parte más fácil, ¿verdad? Ya teniendo las fracciones ahí. Bueno, vamos a ver entonces qué sigue, si no hay más preguntas. ¿Más preguntas o ya no? Yo creo que no, ingeniero. Ok. Bueno, sigamos pues. Otra manera de utilizar la ley de Dalton es haciendo uso o calculando, mejor dicho, la presión cuando tenemos nosotros vapor de agua. Esto se hace en el laboratorio generalmente. Entonces Dalton hizo un estudio sobre la humedad, ¿verdad? Y lo que él observó es que cuando el vapor de agua se adiciona al aire seco, según la teoría, la presión total del aire aumenta de manera equivalente al incremento de la presión del vapor de agua. De tal manera que cuando se hace ese cálculo de la presión del aire húmedo, eso va a ser igual a la presión de aire seco más la presión de vapor del agua adicionada. ¿Qué hora es? Díganme ahí, que no tengo aquí a mano algo que me diga la hora. 8:59. Ah, no, entonces pongan presente y vamos a retomar esto mañana. Por favor, es que me han estado... Ah, sí, 8:59, ya vi. Sí, pongan presente y mañana retomamos esta parte. Para esto necesitan una tabla que está ahí en el capítulo 4. Sáquenla, por favor, que es una de presiones de vapor. De presión de vapor de agua, la tienen a mano mañana para poder hacer ejercicio.